Bueno, buenos días, niñas y niños. En esta semana vamos a hablar sobre el proceso de vinculación de personal, ¿cierto? Obviamente partiendo y vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto en estas semanas. Y es que la primera parte de la gestión del talento humano referente a todo el tema de personal, a todo el tema de lo que se necesita en la empresa, de los requerimientos, parte de una necesidad, ¿cierto? Una necesidad de personal. Esta necesidad de personal parte cuando en la organización, en la empresa, empiezan a gestionar o empiezan a diseñar la jerarquía, es decir, el organigrama, ¿cierto? Que eso fue lo primero que hicimos. Cuando una empresa empieza a diseñar su organigrama y empieza a darse cuenta qué es lo que necesita, empieza a definir cuáles son los cargos, es decir, cuáles son los puestos de trabajo que necesita esa empresa. Luego se elaboran los perfiles. Esos perfiles parten de cuáles son las competencias que requieren, las actitudes, la experiencia que se necesita. Y obviamente estos puntos previos van en el proceso de reclutamiento, que como se los explica hace unas clases, existe reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿cierto? El interno es cuando se hace dentro de la misma empresa, con los mismos trabajadores, simplemente es como ascender a una persona o pasarlo de un lugar a otro de acuerdo a las capacidades que él tenga. Y el reclutamiento externo es cuando obviamente vamos al mercado laboral, es cuando estamos o la empresa está contratando a personas nuevas. Luego de que se recluta, se empieza la selección de personal y aquí se preseleccionan las hojas de vida, ¿cierto? Se verifican los datos, se hacen las pruebas pertinentes, la entrevista, los exámenes y finalmente se elige o se seleccionan las personas que ya van a estar en el puesto de trabajo. Una vez se selecciona, viene el proceso de vinculación, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. La vinculación no es más que es cuando ya el personal o las personas que fueron escogidas durante todo el proceso de selección ingresan a la empresa porque cumplieron los requisitos, ciertos mínimos necesarios para poder hacer parte de una organización en específico. Obviamente aquí tiene que ver todo, tiene que ver la hoja de vida, las competencias, inclusive la parte de salud, ¿cierto? Inclusive la parte de salud también hacen parte del proceso de vinculación. Una vez se selecciona y se escoge el proceso de vinculación, uno de los procesos más importantes o uno de los que más se utiliza en esto es la contratación. Entonces, hay diferentes formas de contratar a un personal, ¿cierto? Y eso obviamente va a depender de las necesidades y de los requerimientos de la empresa en específico. ¿Qué se necesita para poder hacer una buena contratación? Lo primero es que se debe analizar básicamente las necesidades del empleo, ¿cierto? Es que las personas que se contraten sean las correctas. El proceso de selección es fundamental para una buena contratación, porque básicamente el proceso de selección es que usted va a depender que usted escogió a las personas correctas para ingresar a su empresa. Y finalmente empieza la recepción e integración de la persona a la organización, ¿cierto? Existen diferentes tipos de vinculación. Están las vinculaciones laborales y las vinculaciones no laborales. Las vinculaciones laborales van desde el contrato a término indefinido, contrato a término fijo por obra y labor, también está el contrato de aprendizaje y contrato ocasional. Y está la no laboral, que es la prestación de servicio. Les voy a explicar cada uno en qué consiste cada uno y ustedes van a ir mirando para yo explicarles ahorita la actividad que van a hacer. El contrato a término indefinido, como su nombre lo indica, tiene fecha de ingreso, pero no tiene fecha de finalización, ¿cierto? Es decir, se da por un periodo que no se sabe cuánto tiempo va a durar esa persona allí. No tiene una fecha en específica y obviamente llegando de la mano con el empleador y el trabajador. ¿Qué características tiene este tipo de contratos? La primera característica es que generalmente y se recomienda que sea por escrito, ¿cierto? En Colombia existe la contratación verbal y la contratación escrita, pero generalmente se les recomienda a todos que todo sea por escrito. ¿Por qué que todo sea por escrito? Porque es como la forma de respaldar
los requerimientos, las obligaciones, los deberes, los derechos, las funciones y absolutamente todo lo que usted pactó, ¿sí? Porque cuando usted habla con la persona, hay mucha ambigüedad. Entonces es mejor evitarse eso y preferiblemente hacer todo por escrito. Otra característica de este contrato a término indefinido es que el empleador debe pagar sus prestaciones sociales, absolutamente todo, ¿cierto? Descansos, aportes para fiscales, todo lo referente con un contrato laboral. Y generalmente, en caso de terminar el contrato por parte del empleador, sin justa causa, obviamente el empleador tiene que pagar al trabajador una indemnización, que eso va a depender, ¿cierto?, según lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, es un contrato que tiene una fecha estipulada, ¿sí? Una fecha estipulada, un tiempo estipulado, y se puede prorrogar por el mismo número de años o en una fecha estipulada, ¿cierto? Dependiendo de lo que se pacte en ese momento. Existen los años, el contrato a término fijo mayor o igual a un año, son por escrito, la duración no debe ser superior a 3 años y generalmente siempre se hace como un periodo de prueba. En la mayoría de las empresas hacen periodo de prueba de 3 meses o más, dependiendo de lo que requiera en ese momento la empresa. Y no se requiere preaviso para su terminación porque pues ya se tiene un tiempo estipulado, aunque generalmente siempre hacen preaviso, como para el empleador, para evitar que el empleado diga, no, es que como usted no me avisó, entonces simplemente se prorroga. Entonces, para evitar eso, generalmente los empleadores siempre hacen preaviso por escrito. Y también está el menor de un año, que se prorroga hasta por 3 veces, por periodos iguales. Generalmente la prorrogación o la renovación no puede ser a un año, ¿cierto? No puede ser más de un año. Y no requiere preaviso, pero como les dije, la mayoría utiliza mejor el preaviso para evitarse cualquier inconveniente. El contrato por obra de labor es aquel contrato que se realiza, es un contrato laboral al que le pagan las mismas, las prestaciones, o sea, se le paga todo y sencillamente se contrata por una vinculación en específica, ¿cierto? Un ejemplo de los contratos por obra y labor son por ejemplo, profesores de cátedra de universidades, que solamente se contrata para dar unas horas específicas y es mientras dura el semestre. Trabajos de construcción, ¿cierto? También se utiliza porque es mientras dura la construcción y listo. Y obviamente dependiendo de cuánto dure la construcción, porque si la construcción va a durar un periodo muy largo, obviamente se utilizan los otros tipos de contratos. Está el contrato de aprendizaje, que es el que se utiliza para los estudiantes que están en su periodo pues de prácticas, ¿cierto? Y es un contrato que hoy en día la mayoría de las empresas paga el salario mínimo o menos del salario mínimo. Lo obligatorio del contrato de aprendizaje es que deben pagarle ARL por lo menos al estudiante, ¿cierto? Que esté o que vaya a hacer sus prácticas empresariales. No existe una ley que obligue de pronto a la empresa a pagar el salario, no, que tienes que pagarle a este practicante, no. Es la empresa libre si lo quiere hacer o no lo hace porque no hay nada que lo obligue. Sin embargo, sabemos que hay algunas empresas que sí lo hacen, ¿cierto? Está el contrato temporal, ocasional o accidental, que es muy parecido al contrato por obra y por labor. Este contrato generalmente puede ser escrito o verbal y generalmente deben ser actividades ajenas a lo que realmente realiza la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, la universidad no puede hacerle un contrato temporal ocasional o accidental a un docente de cátedra porque a eso es a lo que se dedica la universidad. Debe hacerlo para hacer otro tipo de labores en específico allá en la universidad, a los que no se dedica la empresa. Y el contrato civil, este es el único contrato que es civil y es por prestación de servicios, ¿cierto? Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una persona natural y una persona jurídica. Obviamente se remunera con honorarios. En este tipo de contratos no hay prestaciones sociales
Me refiero a pago de salud y pensión, aunque sabemos que el Congreso de la República está como haciendo una serie de reformas para que este tipo de contratación mejore, porque hay muchas empresas que están utilizando este contrato de prestación para contratar a personas para realizar la función misional de la empresa. Ejemplo, una universidad no puede contratar a un docente de tiempo completo con un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque eso es a lo que se dedica la universidad. El contrato de prestación de servicios se hizo solamente cuando se va a contratar a una persona que no se quiere tener vinculado en nómina, sino que va a llegar y se va a ir de la organización al momento de terminar, ¿cierto?, sus labores en específico. Entonces, básicamente, estos son los tipos de contratación que se utilizan en Colombia. Ya les voy a habilitar el micrófono para que ustedes hagan preguntas al respecto.